Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de las alzas en los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Ucrania, que ha generado protestas alrededor de todo el mundo, en específico en nuestra región. Nos acompaña, claro que sí, en nuestro estudio Daniela Blandón, nuestra periodista de economía, con quien más vamos a hablar si no es contigo, Dani. Y también nos acompaña Julio César Vera Díaz, el expresidente de la Fundación Shua Energy, especialista en las áreas de operaciones, regulación, comercialización, distribución, actividades relacionadas con los sectores de transporte, además hidrocarburos, combustibles líquidos y biocombustibles. Gracias, Julio César, por también estar con nosotros en Directo América de France 24. Gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los televidentes de France 24 en esta mañana. Julio César, bueno, un placer volverlo a saludar después de tanto tiempo. Quiero empezar por un tema, y es, mucha gente se pregunta por qué las petroleras, con tantas ganancias que tienen y con tanta producción y países que son productores, por qué los precios de la gasolina son tan caros, sabiendo que los países son productores. Nosotros elaboramos un gráfico con base en datos de la agencia especializada Bloomberg, en los que demuestran que, por ejemplo, para una persona en Brasil, llenar su tanque de 55 litros de gasolina equivale al 33% de un salario mínimo mensual, y esa cifra depende de los países. Vamos a ver el gráfico, por ejemplo, miren, en México es el 24% del salario mínimo, en Argentina 19%, y así va bajando. En Colombia es un 13%. Entonces, en general, y con base en estos datos del gráfico, ¿cómo se explica esa situación? Bueno, muchas gracias, Daniela. Un saludo especial. Qué bueno volver a verte igualmente después de tanto tiempo. Definitivamente estamos hablando de un recurso natural no renovable cuya explotación se agota en el tiempo, y que la función principal de cualquier compañía petrolera, llámese una compañía privada o una compañía de carácter nacional, como las que tenemos básicamente en Latinoamérica, Petrobras, Ecopetrol, PDVSA con todas sus dificultades, Petroecuador, Petroperú, es maximizar las ganancias de la explotación de esos recursos, y obviamente eso se logra vendiendo sus productos, en este caso el petróleo o los combustibles que producen y refinan, a su costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el precio al cual yo puedo vender un producto en una economía abierta, y más tratándose de un bien transable como los combustibles o como el petróleo, que está regido por unas variables de oferta y demanda en el mercado. Como tú lo decías, en estos momentos tenemos una coyuntura mundial donde tenemos un déficit en la oferta mundial de petróleo, que está generando que, en una demanda que sigue estable e inclusive creciendo por efecto de la reactivación económica post pandemia, haga que los precios estén en niveles altos. Además, los precios están influenciados por una coyuntura asociada a variables externas, como la guerra de Ucrania que tenemos en estos momentos, donde hoy cerca del 10% de la producción mundial de petróleo está en riesgo, y eso hace que los precios estén en niveles altos, por encima de los $100 por barril. Eso significa que las petroleras maximizan sus ganancias basado en esa oportunidad que tienen de colocar en el mercado. Ahora, muy diferente ya es las decisiones que toman los estados de, a partir de esas ganancias, en el caso de empresas petroleras nacionales, como el caso de Ecopetrol, o PDVSA, o Petrobras, o Petroperú, o Petroecuador, de subsidiar o vender sus combustibles internos por debajo de ese precio de oportunidad. Eso ya es una decisión que toman los estados, pero definitivamente las petroleras tienen la obligación de maximizar sus ingresos. Ya, ¿qué hace el Estado con esas ganancias y cómo los invierte? ¿Cómo los distribuye y cómo le traslada esos beneficios a los consumidores finales de los productos? Ya es una decisión de política de Estado que puede tomar varias direcciones. Una dirección sencilla puede ser simplemente vender esos precios por debajo de ese precio de oportunidad, que en economía eso se denomina un subsidio económico. Otra decisión puede ser reducir los impuestos que hoy se tienen a los combustibles líquidos, como recientemente anunciaba Estados Unidos que lo está haciendo, impuestos que se establecen para reconocer el carácter contaminante que tiene el uso de este recurso natural no renovable, que son los combustibles líquidos, y el deterioro que genera sobre la infraestructura de los países el uso de este bien contaminante. O una decisión adicional es intervenir definitivamente ambas variables, de tal forma que tengamos una combinación de menores precios,
y obviamente menores impuestos. Pero eso significa definitivamente un impacto fiscal, porque significa dejar de recibir unos recursos importantes y dejar de invertir posiblemente esos recursos que genera la explotación petrolera en otras variables y en otros bienes públicos que podrían generar una mayor rentabilidad social. Llámese verbigracia, infraestructura, vías, salud pública, educación, que tanto demandan nuestras regiones. Pero ya son decisiones internas de Claro. política pública y es un error que las petroleras no aprovechen ese beneficio que hoy tienen y esa posibilidad de maximizar los ingresos como tal. Claro, Julio César, por lo que estoy entendiendo que está hablando, digamos, es una opción que tienen los estados, más no una obligación, porque es que también hemos visto muchísimas protestas en nuestros países, sobre todo las más visibles, digamos, yo creo que hasta el momento han sido las de Panamá por esta alza a las de combustibles. Además, Panamá es un país medianamente tranquilo, donde no pasa como mucha revuelta social, pues ya se, digamos, dijo, por favor, que bajen los precios de los combustibles. ¿Cómo hacer, digamos, para que el Estado encuentre un equilibrio y el subsidio pues realmente ya no se convierta en un problema y no se convierta en un déficit fiscal, Julio? Por supuesto, depende mucho del escenario de cada país. Entonces, tú hablas de Panamá. El escenario de Panamá es mucho más crítico porque Panamá no produce hidrocarburos, no refina, aunque tiene, digamos, algunos centros de abastecimiento muy importantes y eso le permite ser un gran trader o comercializador de crudos y productos a nivel de la región, pero obviamente él tiene que importar la totalidad de los combustibles que demanda su economía y pues obviamente eso lo hace a precio internacional. Por supuesto, la opción que tiene de vender los precios en el mercado interno implica sacar esos recursos de otras variables o de otros sectores económicos del que el país genere ingresos, por ejemplo, Panamá, todo el tema de comercio, todo el tema de turismo, y destinarlos a cubrir el déficit como tal, que significaría vender esos precios, esos combustibles por debajo de su costo oportunidad. Y es una situación que es similar en toda la región. Si bien es cierto, países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil producimos hidrocarburos, petróleo directamente, y se dice en muchos de ellos que somos autosuficientes, la realidad es que no tenemos la capacidad suficiente de refinar los combustibles que demandamos. Entonces te doy, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia sí produce 740.000 barriles por día de petróleo, refina cerca de 320.000 barriles por día, pero está demandando hoy más de 380.000 barriles por día, lo que significa que tiene que importar una parte de sus combustibles a un precio internacional muy superior y tomar una decisión interna de venderlo por debajo de ese precio internacional. Eso es una decisión de política pública y un juego del día a día como tal. Julio César, también yo le traslado las preguntas que me hacen a mí también diariamente, y es ¿por qué cuando el año pasado, hace 2 años, los precios del petróleo estuvieron tan bajos, inclusive en terreno negativo porque no había demanda por el COVID-19, en ese momento los precios de la gasolina no bajaron al mismo ritmo que ahora están subiendo con la subida? Que en ese momento, si nos ayudara a recordar qué pasó en ese momento para que los precios no cayeran tanto. Yo no recuerdo un galón de gasolina menos de 5.000 pesos en Colombia y hoy está en 9.000 pesos colombianos. Sí, Daniela, eso es muy importante. Recordemos que los precios de los combustibles tienen como 3 componentes básicos. Un componente que remunera como tal el producto en sí, que es básicamente la combinación entre el precio del petróleo y un margen de refinación asociado a la actividad de transformación o de producción del combustible a partir del petróleo. El otro componente son los impuestos, que en general, como te decía hace un rato, son una decisión que toman los países de establecer un impuesto para penalizar un bien que es contaminante y que genera deterioro en la infraestructura, que en nuestros países pueden estar en promedio entre el 18 y el 30% como tal, y que generalmente esos impuestos no dependen en sí del precio del energético base, es decir, del petróleo más el margen de refinación, sino son un valor fijo que se indexa anualmente por indicadores económicos, llámese principalmente inflación o índice de precios al consumidor como tal. Y el otro componente son los márgenes asociados a la cadena de distribución y comercialización, donde hablamos del transporte entre las refinerías y los centros de almacenamiento, entre los almacenamientos y las estaciones de servicio, y pues obviamente están los márgenes de los agentes que conforman la cadena de distribución. Es decir, que hay cerca de un 40% de la estructura que son costos fijos asociados a impuestos y a márgenes de comercialización como tal. Es decir, cuando bajan los precios internacionales se da una bajada en el 60% y adicionalmente países como Colombia
para el caso que tú señalas, en el 2020 no había alcanzado su precio internacional, estaba muy por debajo, no tanto como estamos hoy, pero en ese momento tenía cerca de 2.000 pesos por galón por debajo del precio internacional. Eso hizo que al bajar los precios, el precio se equilibrara con el mercado internacional y nos quedáramos básicamente en un precio muy estable, aunque sí Colombia hizo una bajada en su momento de cerca de 2.000 pesos en la gasolina y cerca de 1.000 pesos en el diésel. Por supuesto, para la gente es mucho más entendible cuando el precio sube, menos predecible cuando el precio baja y por eso es que se queja más cuando hay alzas.